acabó, el director del grupo no dijo nada, se marchó, y el responsable, el jefe de la OGE, el que de alguna manera dependía del grupo, los invitó a una cerveza. Ideológicamente no estaba de acuerdo, pero nos confesó su fascinación por el ensayo que había visto. Aún hubo otro intento de paralizar el estreno de Fantelis, la Sociedad General de Autores. Arrabal no estaba inscrito en ella y era inútil pedir a esta institución el pertinente permiso para poder representar su obra. Y sin esa autorización no podíamos solicitar la del gobierno civil, que era la definitiva. El jefe de la OGE me había prometido que tendríamos el consentimiento, mitad por convicción, mitad por miedo al escándalo que unos jóvenes podíamos ocasionar, pero siempre si conseguíamos el papel de autores. Ni corto ni perezoso me fui a ver al delegado de la Sociedad de Autores. Cuando me recibió, he de recordar que yo tenía 21 años y era un simple estudiante, y le pedí que quería el permiso para hacer una obra de Fernando Arrabal. Me dijo extrañado: no sabía que Paco tuviera un hermano que escribiera. El bueno del funcionario creyó que había dicho Fernando Arrabal y que podía ser hermano del actor Paco Rabanne. Cuando con buenas palabras le saqué del error, me confesó que no lo conocía y comprobó que no estaba inscrito en la SGAE. Es decir, que unos días antes del estreno no podíamos representar lo que con tanto esfuerzo nos había costado. Que ponernos abajo era absurdo. Como no había otra cosa, pusimos dos focos a lo alto de dos perigallos de los pasillos a derecha e izquierda. El quinto foco lo colocamos a modo de calle de un lateral, sobre una mesa que había por allí, para que cuando Fando saliese al final, seguido de los hombres del paraguas, tirando de un perrito que lo acompañaba en su desamparo, fuera bañado por una luz fuerte y enfática que le daba una enorme sombra, mientras el público oía una furtiva lágrima. Este montaje fue recibido con mucho éxito. Sorprendió a Arrabal y sorprendimos también nosotros, todos los intérpretes y yo, por supuesto, quedamos marcados de alguna manera por este trabajo. Sin embargo, la verdadera victoria de Fantelis pasó fuera de escena. Para entonces ya había mostrado mi decidida inclinación hacia el teatro como compromiso social, gracias también a mi experiencia en Valladolid. Genocidio y ecocidio, y además autor de obras como Realismo liberal, El numen comercial y Filosofía estromática, en obras como los ensayos publicados en la editorial Academia del Hispanismo entre los años 2019 y 2020. Por ejemplo, Cómo estudiar la literatura desde la ciencia y la filosofía, y hacia una interpretación de la literatura a través de las ciencias. Autor de los ensayos sobre la filosofía de Cervantes, que van apareciendo en un blog, Realismo liberal. Presidente de la Asociación Cultural de los Encuentros de Humanidades y Filosofía, miembro de la Escuela Hispánica de Estudios Literarios y de la Asociación de Héroes de Caliente de Cartagena, y colabora con la Escuela Filosófica de Antonio Lastra en Valencia. El título de su conferencia es Arrabal, Filosofía, Pánico y Estromática, con Welbeck de fondo. Muchas gracias, Rafael. Antes de nada, gracias, Rafael, y agradecimientos a la Universidad de Granada, a Cama Teatro, a Pedro Moreno, a Dolores, a Mario y tantos otros que están trabajando para que salga bien este seminario internacional de estudios teatrales, que me ha llevado a la sorpresa de que aparece en el fondo las figuras de Arrabal, las figuras de Pepe Moreno. Pues es un cuadro de hace unos meses, una de las últimas obras pictóricas de Arrabal, que me dedica a mí, y aparece aquí en medio de la figura de Arrabal un hombre, modesta, filósofo.
Es una sorpresa que me he llevado bastante grata y que me honra que me llame filósofo, porque filósofo es la forma de conseguir una vida feliz. ¿No se oye? A ver si... Ser filósofo es la forma de conseguir una vida feliz de la mejor forma, y lo que ocurre es que desde Sócrates han disfrazado muchos escritores, muchos juristas han disfrazado, ¿no?, en realidad de retóricos, de sofistas, cuando eran auténticos filósofos. Es el caso de Arrabán, en mi opinión. El título de la ponencia es Arrabán como sorpresa, como admiración. Este es el origen de la filosofía. La admiración para poder investigar, saber dónde está la verdad, poder definir, redefinir. Luego, filosofía, pánico, patafísica y estromática, sobre todo por la obra no solo tanto de mi filosofía, como una crítica joaniana de la estromatología fenomenológica de Urbina, que eso sería cuestión de otra ponencia, sino de la obra de Clemente de Alejandría, Estrómata, donde afirma una sentencia admirable que Arrabal sigue siempre, es que el mundo de la vida es una fiesta, una larga fiesta. O sea que el pensamiento cristiano, cuando se une con la filosofía, llega a esa conclusión. O sea, el primer filósofo cristiano, prácticamente Clemente de Alejandría, llega a esa conclusión, que el cristiano debería estar siempre celebrando una fiesta. Esa vida del mundo es una fiesta. ¿Qué objetivo tiene mi ponencia? Pues muy sencillo, intentar que el autor, en este caso Arrabán, pues tenga, por parte de vosotros, tenga una visión más fiel de cuál es su arte de vida, su forma de vivir, su concepción de la buena vida. Solamente puedo decir, por práctica de experiencia, de más de 20 años, lo conozco personalmente, y también de sus obras. A mí se refleja, el autor siempre refleja mucho en sus obras, ¿no?, como podéis imaginar. El autor de Quijote es Cervantes, con muchos narradores, ¿no?, que aparezcan. Pues el autor siempre, como dice Francisco Rico, ¿no?, que está ahí expresándose en las obras. No podemos olvidar que la filosofía no es solo contemplación, como diría Aristóteles, sino es vida práctica, una terapia de la vida del cuerpo y del alma. Precisamente la primera que se menciona la palabra filosofía es por parte de un discípulo de Hipócrates, un médico, para criticar a los filósofos, porque aparece en el texto diciendo que esos filósofos se creen que pueden curar al hombre cuando no saben nada de medicina, pero el que puede curar es el médico, ¿no? Pero claro, no saben que con Sócrates, no tanto con los presocráticos, ¿no?, más bien se llama científico ahora, ¿no?, con Sócrates realmente, el primer texto de filosofía es la apología de Sócrates, ¿no? Déjese de cosas así, de cosas anteriores. La apología de Sócrates es el primer texto de filosofía. Porque con Sócrates lo que aparece es una terapia del ser humano completo, no solamente del cuerpo material, sino del alma, de búsqueda de la verdad, una y otra vez. No estar seguro nunca de nada, de una verdad absoluta. El famoso parece que Mirko de Sócrates, no solo sé que no sé nada, en realidad no aparece, nunca ha dicho, sino más bien una visión de que no está seguro, de que está seguro de que el valor de las verdades que tiene puede cambiar. Eso es realmente lo que es la filosofía. Y está siempre asombrado de que se puede redefinir las ideas más trascendentales y más importantes para los hombres. Se pueden redefinir. Y aquí está siempre dialogando, investigando, y no puede dejarse de asombrarse.
Entonces pierdes la esencia de la naturaleza humana, te conviertes en otra cosa, en un dios o en un animal. Y eso es fundamental en la vida de Arrabal y en sus obras. Continuamente está intentando volver al concepto, ¿no?, de concurso, por ejemplo, que ha dicho antes Paulus, ¿no? Y eso me llevó a mí a pensar, bueno, si la filosofía, lo que nos dedicamos a esto, la filosofía es confusión, siempre está en confusión. Por ejemplo, algo tan cotidiano que mueve nuestras vidas, por ejemplo, los derechos humanos no tienen fundamentación. O sea, fundamentamos todo, incluso la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, se fundamenta en qué? En sí misma. Como el Barón de Mauthausen, no tiene fundamentación. Cualquier fundamentación se puede refutar. Luego, estamos en una época de fundamentos y fundamentos, o sea, más confusión que eso. Si quiere un autor, Richard Rorty, un clásico, ¿no?, que dejó la filosofía para pasarse a la literatura, y por esas cosas. Y hablo del autor. ¿Por qué? Porque las categorías de la literatura, como saben, son la obra escrita, ¿no?, con ficción, en mi opinión, porque las obras que no tienen ficción para mí no son literatura, no son obras de teatro ni nada de eso, ya que es como un gato sin rabo o un gato sin bigote al final. Si no hay ficción, no hay literatura, no hay obra literaria. El lector, el intérprete o traductor y el autor. No hay literatura sin autor, en mi opinión. Barthes, incluso el autor. Imaginen un Quijote o novelas ejemplares sin un Cervantes, o el autor de la obra comedia dramática más importante de Cervantes, La Confusa, precisamente, como obviamente se tenía que llamar Confusa, ¿no?, esa obra, que se ha perdido, parece ser, no se encuentra. Pues no se entendería nada, pero realmente el autor es fundamental. Entonces vamos a intentar acercarnos a cómo es, qué entiende la vida Arrabal. Mejor que él, nadie, ¿no?, para que no lo diga, pero yo por el trato que he tenido, vamos a empezar por una escena. Dividido en 3 escenas, para no alargarme, aunque tiene 69 páginas porque he hecho solo por escrito, pero 3 escenas muy sencillas. La primera es un tiki-taka europeo que hicimos en Vera, una ciudad de la playa, en una urbanización nudista, ganador del premio Goncourt en 2011, un mapa del territorio. Y pues varios años antes, sería en el 2003, puede ser, y era verano, y entonces, pues en un parque verde, una pelota, precisamente la pelota llevaba la espiral patafísica de arte del teatro, y estaba grabando, y yo, jugando con la pelota. Se unió un perro corgi, como la reina de Inglaterra, que ha muerto recientemente, ¿no? Esos perros son especialmente útiles para los que tienen depresión, son muy alegres, ¿no? Conocen, ¿no?, los corgis. Corgi pembroke realmente, además con la cola cortada, ya se está prohibido eso. Bueno, el corgi, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el corgi? Que ya murió. Obviamente se llamaba Clemente, por Clemente de Alejandría, pienso yo, ¿no? La vida es una fiesta. Y él era muy alegre y nos animó. Nos enviaba la pelota con su morro, porque era un Messi, Carlos, el hijo de un Messi, con su morro, nos pasaba la pelota a Rabat, luego a Michel, luego a mí, siempre la cogía. La pelota llevaba la espiral de la patafísica, ¿no?, para estudiarlo. Y el diálogo que tengo aquí es mayor, vamos a ver algunos, ¿no? Imaginen, ¿no?, a Limón tirando la pelota a uno a otro, ¿no? Esa sería la primera escena, ¿no?
Vamos a hacer la siguiente escena. La siguiente escena, para ordenarlo mejor, vamos a empezar por el todo, como diría Aristóteles. El todo de la siguiente escena es Arrabal, ya hablando con Sócrates, ¿no? Lo resumiré tampoco lo vamos. La tercera es Arrabal con Cervantes. Pero he visto que hablará también al propio Arrabal sobre Cervantes, así que ahí también lo vamos a resumir. Pues si no, no la tiene. Interesantes escenas, ¿no? Volvemos a la primera escena. El Corqui Clemón, el Corqui francés, el Michel Volver. Bueno, también hay que decir que también era mío y mi mujer micro, porque en el pasaporte para que la atendiesen en la clínica veterinaria tenía que tener en español, pero pues, o sea que era de los. Bueno, el Corqui Clemón, Clemente de Alejandría, en este caso Clemente de Vera, pues entonces echaba la pelota a Michel Volver. Michel Volver, hablando, ¿no? Dialogando, decía más o menos, me siento como el gato del Redinger, en francés, porque es francés, y me interesa que no se resuelva la indeterminación, ¿no? Pues, y entonces echa la pelota de nuevo, la tira de Arrabal, y Arrabal contesta, ¿no? Dice, de los políticos, dice Arrabal, de los políticos son personajes de ficción, de los políticos de España, los que realmente me importa son yo mismo, el Corqui de Michel Volver, muchas vidas. Bueno, y le tira la pelota, ¿no? Y otra conversación de lo que dice Volver. Nuestra especie debe clonarse y convertirse en otra especie emparentada con la nuestra, porque no tenemos solución y así podremos conseguir con una religión, con unos principios morales realmente fuertes que la humanidad sea distinta a la fe, ¿no? Y pueda durar como dure lo que dure el universo, ¿no? Y otra, Clemón coge la pelota, se la tira de nuevo a Arrabal y dice, no, Clemón dice fuera, ¿no? Porque mueve la cola, que hemos dicho que tenía patada, pero se puede, con un poco de imaginación, podéis mover la cola, darle un poco, ¿no? Y Arrabal dice, lo verdadero no es verosímil, a pesar de que la verdad no es verosímil, por ejemplo. Pero la literatura, dice Arrabal, es el espejo de cada época. ¿No? Pues, contesta Michel Volver, cada época nuestra sociedad necesita una religión, ¿no? Con principios morales, ¿no? Y yo pues tengo que intervenir también y digo, los tres problemas principales de la humanidad son la emergencia climática, estaba yo muy activista por esa época, la emergencia climática, la guerra nuclear, que se puede establecer ahora posteriormente a la guerra nuclear, y posible, ¿no? La amenaza de Putin directamente saliendo de televisión, ¿no? Y el déficit de democracia, ¿no? El déficit de democracia. Recordemos que Sócrates fue condenado por una democracia, ¿no? Democracia. Eso dicen de que Pericles era tan demócrata y tal, ¿no? Menuda guerra, ¿no? Con cuentas Tucídides que hacían los griegos, los demócratas. O sea que la filosofía siempre es crítica con el Estado, ¿no? Ahora lo veremos las características de la filosofía, cómo coincide con las obras de Arrabal también. Seguimos jugando, ¿no? Y Clemón dice, juega ahora tú, ¿no? Y Arrabal dice, Grattan Dick, el gran matemático, la matemática de motivos, a Mandelbrot, de los cristales, a Fridolin, a la teoría del caos, a la teoría de la catástrofe, de René Thon, de todos esos artistas, dice Arrabal, filósofos y en general gente interesada por cosas trascendentes del ser humano. ¿Qué les podemos pedir? Dice Arrabal, nos pregunta, ¿no? A los tres, a Michel, a Rodríguez, a Clemón. Y contesta después de pensarlo, que de esto sabe mucho más que nosotros, de los que estaban allí. Dice,
que nos fijen las condiciones de una ontología posible. Ante lo cual, claro, yo tuve que intervenir porque la filosofía, la palabra ontología y metafísica aparecen en los textos de los grandes, o sea, en los tres fundadores, Sócrates, Platón y Aristóteles, no aparece la ontología, ni siquiera la metafísica. Metafísica es el nombre que le ponen luego cuando recopilan la física y de lo que más allá de la estantería no es la metafísica. Bueno, si no aparece ese nombre, ¿a qué estamos refiriéndonos? A la política. A la filosofía política es la verdadera filosofía primera. Que no nos engañe, la filosofía primera es la política. Porque siempre, por ejemplo, la apología de Sócrates, el primer texto de filosofía, lo que hay ahí es una lucha entre el ser humano, la persona, que quiere ser digna, quiere buscar continuamente la verdad y no ser atropellada. ¿Por qué? Por el Estado, por el gobierno, en su libertad de investigación. Es eso. Eso es lo primero, no hay otra cosa. No es cuestión de materia, materialismo, idealismo, eso que nos han contado, pues eso es mentira. Me ponen todo de la cabeza. Nadie va a saber nunca la verdad de la realidad. El que dice el mundo es materia solo, pues así, es un sofista, o es solo espíritu, pues así. Eso no es lo que inventó Sócrates, eso no es filosofía. Entonces, ¿qué hay que responder? Hay que estar atento siempre y no quedarse con la respuesta del poeta, ¿no? El poeta decía, uno de los grandes filósofos, en mi opinión, también recientemente, Stanley Cavell, y luego algunos de los que es muy importante, decía que el filósofo es como el poeta, pero que no da la respuesta definitiva, ¿no? Su monólogo siempre no termina de convertirse en un monólogo, o sea, siempre mantiene diálogo, siempre está abierto, ¿no? Es filósofo respecto al poeta, ¿no? Si el poeta se acerca al filósofo, pues ya prácticamente es un filósofo, ¿no? Pero el que da respuesta, ¿no? Hay muchos escritores que suelen dar respuesta, o religiosos, por ejemplo. La filosofía siempre se opone a las verdades reveladas de la religión o de las doctrinas. Si no, no. Pero no quiere decir que la filosofía tenga que ser ateo, tampoco. El filósofo no tiene por qué ser ateo, decir soy ateo o soy. Sí, decir otro día, ¿no? Pero que no, la filosofía no es eso, no es tomar. Porque siempre mantenemos la duda, una sana duda sobre las cosas, mentalmente escéptico, no relativista, no tiene por qué ser relativista, sino mentalmente escéptico. Bien, después de esta escena, ¿qué consecuencias podemos esperar? Una teórica, ¿no? Que los cuatro amamos la ciencia, como he dicho aquí, no parte de teorías, ¿no? Amamos el saber, por tanto, somos filósofos. En cuanto que hablamos un idioma, ¿no? El español somos filósofos, utilizamos términos de filosofía. Y la segunda es una cosa que sucedió en la práctica, un ejemplo que sucedió varios años después, empezando yo en casa, ¿no? A 20 y pico kilómetros de Vera. Me llama a Rabat desde París por teléfono, mi frente es muy preocupado porque le había llamado vuelve sobre que se iba a suicidar. Y enseguida me lo dice y yo pues cojo el coche inmediatamente y como allí entramos, subimos, le quito la pirula, con las pilas y ya he visto algo grave, ¿no? La muerte de un amigo. Me ayudó mi mujer para convencerlo, no sin llamar de nuevo a Valladolid, a decirle que va a intentarlo de nuevo, lo convencemos, decimos que era por amor, creo, y pues ya sé por otras razones, ¿no? Por una visión de Schopenhauer, tampoco sería una de extraño, ¿no? Pero era en este caso por amor. Quiero decir que si se ponía así, lo llevábamos al hospital y ahí tenía una enfermera muy baja que no tenía por qué suicidarse. Y con razones de ese estilo y con la colaboración de Clemón, pues convencimos de que se siga vivo. Porque eso era no lo y tal, y siguió publicando y eso estaba muy orgulloso
a mi mujer y a mí me dedicó un libro, a lo mejor fue por eso también. La posibilidad de una isla se llama la novela, precisamente de mi humano, de clonación y de un ser superior moral, de las conversaciones que he dicho antes, ¿no? La primera. Y bueno, esa es una visión práctica, ¿no? de cómo entender la vida, que he dicho que iba a decir, que voy a hablar para que entendáis, no fielmente a Rolán, al autor de las obras suyas. Bien, la segunda escena es Sócrates, Arrabal y Sócrates, ¿no? ¿Por qué está en la estirpe de Sócrates, Arrabal, en mi opinión? Lo está porque cumple las características de la filosofía. Cumple las 6 características de la filosofía. ¿Cuáles son esas? Pues son las siguientes. La aporía, curiosamente Arrabal, si A es negativo, las 4 primeras son negativas, para crear confusión, porque Arrabal, si pone negativo, no A y Rabal, ¿qué significa Arrabal y Rabal? Arrabal, ¿qué significa lo mismo? Significa lo mismo. ¿No? Vaya a la playa donde está Juan Mallorca, por ejemplo, está en la RAE sentado, pues dice, suponiendo que los que están sentados en la RAE son autores del diccionario, ¿no? El elenco que dice Sócrates, ¿no? Lleva un callejón sin salida, te raya la mente, te crea confusión, una característica. Segunda, deshistorización. ¿Qué significa deshistorización? También negativo respecto a historia. La historia en griego es las causas de algo. Paso al historicismo, ¿no? Pero es mentira. El historicismo, otra mentira. El historicismo es falso. Solo hay que pensar un poco. Si el historicismo fuese verdad, en una época donde surgió el historicismo también sería falso, porque en la siguiente ya no sería verdad. Piensen un poco. El historicismo no puede ser verdad. O sea, hay algo propio, original del filósofo, del escritor, en este caso Arrabal, que lo hacen peculiar. O sea, el contexto de la época de Arrabal no explica a Arrabal. No lo explica. Hay algo propio, original, un nus, que decía, ¿no? Se decía ya con Anaxágoras, luego corregido por Sócrates, luego por Aristóteles. Hay un nus que lo hace divino, en cierto sentido. No se puede explicar a dos o los escritores por el contexto solo. La tercera es apolítica. Apolítica. La filosofía es apolítica. No se compromete por ningún partido político, ni siquiera con el Estado, ni siquiera con la ley. Zoró, recuerden a Zoró. ¿Qué hizo Zoró? No, ya damos un salto muy grande. Pues digo, pues no pago impuestos para que vayan a la guerra con México, o no pago impuestos para que se mantenga en la esclavitud. ¿No? Emerson, amigo de Thoreau, pues habló con Lincoln, estuvo en la Casa Blanca, cuando la Casa Blanca era un corral, así como lo hemos visto esta mañana, en la casa de los padres de Federico. Prácticamente era eso, estaban en plena guerra, la Casa Blanca era eso. Pues habló Emerson con Lincoln y no hay registro de esa conversación maravillosa, no hay registro. Y el azar que defiende a Rafael y el caos, ¿no? Pues en la filosofía está continuamente. Si Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, no muere antes de llegar a París, cuando el arzobispo lo reclama para condenar sus obras, para condenar, que este sabía que iban a condenarlo, nos hubiéramos quedado sin Santo Tomás y sin la fiesta de Santo Tomás. No tenemos fiesta de Santo Tomás. O cuando se acaba con la academia, ahí por puro azar, si no se llevan los filósofos de la academia, ¿no? En Constantinopla, ¿no? Si no se llevan y se van a Alejandría, a Irán, se fueron a Irán, era un remanso de libertad en aquella época, Irán, ahora no, menos para nosotros. Pues entonces
sería abrazar, si hubiera acabado la filosofía. Así que Occidente es la civilización que tiene a la filosofía, se la ha infestado, no puede con ella, no puede eliminar la filosofía. Las otras civilizaciones, entre comillas, podemos decir que la han eliminado. ¿Dónde están las tiranías más grandes, no? Tiranía y filosofía, estaba hablando de eso, se oponen totalmente. Carta a Franco, carta a Stalin, por ejemplo, ¿no? Una carta con veneno que se puede enviar a Franco, por ejemplo, ¿no? Se puede enviar y luego te pueden encarcelar por otra cosa, no por Cleopatra, entonces por una gata que se llama Cleopatra, ¿no? Pero bueno, se opone. ¿Por qué? Porque el filósofo está como el tirano por encima de la ley y de los derechos humanos, porque está pensando, está investigando, pero por el bien, por el bien, no por el mal como el tirano. Esa es la diferencia. Por eso Occidente es tan peculiar y todavía no han podido con la filosofía ni en los institutos. No pueden. Aquí en España por Franco, por el arqueángulo, por el Santo Tomás de Aquino. La filosofía que había que mantenerla porque le servía a los teólogos para preparar a seminaristas. Nosotros a lo mejor hay gente joven que no sabe que aquí en España hay muchos seminaristas, muchos curas. Son mis profesores que eran curas que le habían dicho, ¿no? Habían perdido la fe. Bueno, pues eso. Y la cuarta característica es otra negación, inmortalidad. La inmortalidad. O sea, queremos ser eterno. La vie éternelle de la película, ¿no? Participado en una película también. El profeta decía la vie éternelle. Queremos ser eternos, queremos durar. El filósofo, como es tan feliz, pensando, dialogando, pues quiere vivir eternamente eso. Quiere vivir eternamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no es así? Porque en Fedón, otro gran diálogo de Platón, se cuenta el fin de cómo condenan a muerte, como a Federico, ¿no? A Sócrates, y tiene que beber la cicuta, y cómo convence a sus discípulos, a las 4 escuelas, Epicurio, Cínico, Tórico, ¿no? Y lo convence de que va a morir, a Gritón le dice que va a morir, pero que no pasa nada. Aunque muera su cuerpo, su alma, su discípulo va a seguir la investigación eternamente. Y el filósofo no tiene por ser creyente ni no creyente. Eso es otro error que hay por ahí. Pues hay muchos errores de la obra de Arrabal y sobre Arrabal, pues en la filosofía igual. Hay mucha confusión. No se puede decir que sea obligatorio en contra de las religiones. Pues, Hans Blumenberg, otro filósofo que me merece la pena leer, aunque ya olvido a mí, ¿no? Pues Hans Blumenberg decía que si hay muchas iglesias, pues esas iglesias ponen ¿qué? Obstáculos al poder del Estado. Y eso es bueno. Y mientras haya iglesia, ponen obstáculos al poder del Estado. Pero que tampoco pueden imponer al filósofo a que investiga una rodaza o unas esposas, como dice la rodada, poner esposa a las flores. No se puede poner esposa, no se puede tiranizar la libertad o el diálogo. Y esas serían las 4 características, ¿no? Que empiezan por la comunicación y que crean confusión en sí misma. Si pensáis un poco de lo que hemos hablado, al final hay confusión. Porque el filósofo puede ser creyente, pero no es creyente. Puede ser político, pero no puede ser. Pero es bueno que no sea político. Puede ser político, pero no ser político. O sea, decir la verdad en la política dura poco. Todos los filósofos que de verdad se han metido en política duran poco.
enseguida lo descubren y la cicuta o la cicuta social no anarquista, o sea, el filósofo no tiene por qué ser anarquista, o sea, otro que quiere un credo para contra los cristianos, que son cara y cruz, no se puede, si Raval nace en Melilla, en un año, pues de cierta forma, como diría Spinoza, está condenado, ¿no?, a esa causa-efecto, ¿no? Aunque sabemos que subatómica no hay causa. Es esta de la física cuántica que subatómicamente no hay causa. Podemos decir, por ejemplo, Raval define la filosofía. Dice, la filosofía es el conjunto de preguntas que relacionan el yo no sé qué, el solo sé que no sé nada, ¿no?, de Sócrates, con la interrogación sobre el conocimiento. Si el conocimiento, la filosofía moderna, si el conocimiento es seguro, fiable, cierto, ¿no? Dice Raval, sigue diciendo, la filosofía pánica se pregunta, aquello que todo filósofo cree sin confusión alguna, ¿nace de su propia confusión o no nace de su propia confusión? Es una pregunta socrática. Bien, vamos entonces, bueno, lo resumo porque esto tiene muchas páginas. Pasamos a la escena siguiente, ¿no? Bueno, no quiero terminar sin cómo vive el filósofo. Pues vive problematizando a los demás y problematizándose a sí mismo, su conciencia. ¿Para qué? Para poder curarse y poder seguir decidiendo y poder seguir investigando. Tratando a los demás con cortesía, con máximo respeto, porque sabe que todas las personas son contingentes, son frágiles. Todos somos frágiles, no podemos usar violencia ni nada de eso. La violencia como el supuesto provocación de rabia es falsa. Eso es falso. Eso es falso. Bueno, hace tiempo que no hablo en público y por eso no me controlo la violencia sobre las cosas. Bien. Tenía aquí una frase bonita y tal, pero bueno, luego la leemos. Y vamos a ir terminando. ¿Cómo muere? No quiero perder esto no quiero, porque aquí creo que he descubierto algo, preparándome esto. ¿Y cómo muere Sócrates? Si recuerdan en Pedón, la maestra, ¿no? Y todo es una confusión de demostración de la inmortalidad del alma, porque son contradicciones, porque una prueba contradice la otra, luego es una confusión, esto es una confusión de qué hace ahí Sócrates, Platón, ¿no? Y lo que vino a decir era los estudios, ¿no? Más corrientes que pues Sócrates muere diciendo Pitón, le debemos un gallo y se queda ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto, ¿no?, que era Platón el que estaba enfermo, entonces era porque se había registrado a Platón y estaba escribiendo ya lo que había dicho Sócrates. ¿Ves el juego literario ahí, el asunto? No, pero yo he descubierto también que lo que dice es que el texto, dice Platón, pero claro, Platón no era un gran escritor también, aparte de un filósofo. Todas las palabras están medidas, ¿no? La República empieza como bajé ayer, ¿no?, a Pireo, ¿no?, a la ciudad. Si bajó a la ciudad, ¿dónde estaba? Estaba en el cielo, pero la partida del filósofo es el cielo. Luego se lo copió San Pablo. San Pablo, del derecho de los apóstoles, se copió a Platón. Como diría Nietzsche, se copia. El cristianismo es platonismo, ¿no? Diría Nietzsche, que también le dice el capitalismo. Bueno, pues el cielo quiere decir que no es ninguna parte, ningún país en concreto. A Raval es muy español, pero le gusta volver a español, pero a ver, ¿quién de ustedes, si su patria le trata de esa manera, no harían como Thomas Berkham, ¿no?, sobre arte? Sin embargo, Antonio Garrigue está empeñado en que tu obra, ¿no?, que venga aquí a España, ¿no?, a una ciudad de España. Antonio Garrigue, bueno, que es un amigo común que
está empeñado en eso. Otro gran dramaturgo, aparte de abogado. Bien. ¿Cuáles son, para ir terminando, Arrabal y Cervantes, ¿no? La escena de Arrabal y Cervantes? Las características del pánico, del patafísico, pánico, confusión y azar, ¿no? Y patafísico, la excepción, ¿entiendes? La excepción. La ciencia de la excepción, la patafísica. ¿Por qué? Porque Arrabal, con un buen criterio socrático, ¿qué es lo que rige el mundo realmente? El mundo, la vida, ¿no? Incluso la personal. Son excepciones, excepciones que pudimos salvar la vida a volver. Excepciones de que el accidente no fuese más grave, tanto el de tráfico como el cardiovascular, ¿no? Son excepciones. ¿Y por qué siguen pintando a Adán y Eva como ricos? Si no tenían madre, no nacieron de madre. Hay excepciones en todo. Y hay que dar soluciones imposibles. Eso es la patafísica, la ciencia de la excepción. Hay dos filósofos que no hay que olvidar, estamos hablando de Arrabal, y más aquí, es Averroes y Maimónides, que Arrabal dice que pudieron coincidir de niño en la misma plaza del Potro en Córdoba de su padre. Pero ahí, según los estudiosos, es muy difícil, ¿no? Pero los dos coincidieron en defender a la filosofía frente a la imposición de dogmas religiosos, ¿no? Coincidieron. Y llegaron a la conclusión de no solo de la razón a Clemente de Alejandría, sino de que todo en la vida, en este mundo, es posible. Todo es posible. Porque si todo es posible, pues tenemos que estar contentos y felices de poder esperar que encontrar la verdad, aunque sabemos que no va a ser la verdad absoluta. La verdad la tiene el filósofo. Y el filósofo dice que no está seguro de la verdad absoluta. Esto es una confusión. Pero es así como vive Occidente, como somos libres. Bien, termino porque Cervantes sigue diciendo que la confusión es la mi gran obra, ¿no? Que no se ha encontrado. Y entonces, ¿qué conclusión final para lograr? Que Arrabal, la obra de Arrabal, no solamente defiende la filosofía, ¿no? El diálogo, sin fin, sino también la bondad y el amor. El amor al saber, el amor a la ciencia, el amor a las personas, ¿no? A los débiles, a tener compasión. Y ese amor, no tanto el sexo, sino el amor, es lo que caracteriza la filosofía terapéutica podemos decir, el arte de vida de Arrabal. Bueno, es una pena que no tenga más tiempo, pero hay algunas frases, sobre todo no mías, que se repiten, pero muchas gracias y ¡viva Arrabal! Bueno, pues a Pepe Moreno lo conocéis mucho, muy bien, y es el artífice de todo esto que estamos haciendo aquí. Yo voy a citar algunas cosas para la gente que sea más joven de la universidad, que se acerque quizá por primera vez a su personalidad, a su obra, decir que su obra fue impregnada, entre otras cosas, de términos jurídicos, de personajes jurídicos, porque ha hecho la carrera de Derecho, finalmente se ha ganado, entonces ahí empieza un poco ese embrión de personajes y de temas, que luego lo va, de alguna forma lo va vistiendo, lo va adornando con su toque personal, que es un toque alegórico, un toque esperpéntico, un toque surrealista, lo conocemos con esas pulgas dramáticas, lo conocemos por su teatro indigesto, en fin, todo esto que de alguna manera ha caracterizado y caracteriza su personalidad antes de llegar a esta nueva vertiente, se puede decir, como te digo, Caña Viva, otra visión, ¿no? Un poco de teatro, lo que vimos ayer, que la obra tuya, ¿no? Que se nos dice que nos vamos a todos, yo me trago la lengua ahí, nos vamos todos entonces. Bueno, esa obra suya que se estrenó hace 35 años, que creo que está abogado junto muy bien ayer precisamente, y tuvimos la oportunidad de saborearla, ¿no? De maravilla de primera mano, ¿no? Y
viene a denotar la atemporalidad también de un teatro de texto, que luego llevado a la escena, pues se actualiza y se moderniza y es válido en todas las culturas también, en la cultura del tiempo y en la cultura del espacio. Creo que va a pasar lo mismo mañana, con la propuesta de Ignacio Villar Caño, cuando toma en escena la obra de Fernando Arrabal, el circo, pues ahí también es una obra muy especial, muy emblemática y tratada de una manera también muy especial y muy emblemática. Bueno, dicho eso, como tenemos un poquito de tiempo, vas a hablarnos de vanguardias y adolescencia. Pues adelante, tú. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Sí, creo. Bueno, antes que nada, pues agradecer a la Universidad de Granada, a Madraza, la invitación, así como al Ayuntamiento de Albolote, mi pueblo, que también ha tenido mucho que ver, no solamente en este, sino en los anteriores seminarios, y por supuesto a Karma Teatro, que también sabe desplegar las alas para poder hacer este tipo de eventos. Yo después de escuchar todo lo que se ha estado diciendo aquí esta tarde, pues yo no voy a entrar en un mundo tan técnico. Yo soy dramaturgo, no soy estudioso del teatro, aunque algunos pinitos hay por ahí. Y lo que sí voy a hacer, dado que el seminario trata también del tema de la vanguardia, es hablar un poco de qué fue lo que a mí me hizo dedicarme al teatro desde la adolescencia, lo he puesto en el título, y cómo se han ido dando esos saltos a través de las distintas vanguardias que se han ido dando desde que yo tenía uso de razón teatral. Nunca había hablado de este tipo de cosas y la verdad es que me apetecía mucho. Me parece que es el momento apropiado para poder hacerlo. Es decir, irme hacia atrás, que es bueno a veces también irse atrás y ver cómo se han ido dando esos pequeños empujones. Porque no nos damos cuenta a veces que en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles, es donde están después los grandes momentos. Es decir, ¿qué es lo que a mí me ha hecho ir hacia adelante? Pues eso es lo que voy a contar hoy. Y además lo voy a contar de una manera muy breve. Sé que la cosa lo que estáis deseando escuchar a Fernando, y entonces, bueno, yo voy a hacer muy breve, no voy a ir más allá de los 4 o 5 folios, amenazo solo con eso, y a partir de ahí pues vamos a dar la palabra a Rafa, a Fernando, para que disfrutemos todos del momento. A mí me tenéis en Granada, pero Fernando, cuando viene. Fernando, vamos. Voy a empezar un poco filosófico, ya que si tomamos como medida el tiempo, en efecto, según decían nuestros ancestros, agua pasada no mueve molinos. Si hablamos del cambio, la transformación de las cosas, en palabras de Heráclito, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Pero si miramos hacia atrás con conciencia crítica, sin nostalgia ni complejos, no solo nos pondremos en camino para evitar repetir los errores de antaño, también estaremos en disposición de obtener provecho de la experiencia. Porque el futuro es el presente apoyado en el pretérito. Lo que está por venir, el deseo de mejora, la utopía, necesita del espejo de la historia. No nos engañemos, el anquilosamiento es la atrofia de la memoria. El no avance es la negación del horizonte. En suma, la pérdida de toda esperanza. Hace unos años,
si no me falla la memoria, alrededor de 3 lustros, durante una de las muchas actividades organizadas por mi buen amigo y excelente analista Adelardo Méndez Moya, que estará por ahí, ya se salía fumando un cigarro. Conocí en Málaga a uno de mis teatreros favoritos, Jaime Salón, el autor de obras tan celebradas como Los Delfines y La Casa de las Chivas, pero también responsable de títulos como Verde Esmeralda o Parchis Parco. En el transcurso de una amena e interesante charla, con plena convicción me dijo que la trayectoria de un dramaturgo era comparable a una escalera, argumentando que no se podía llegar a la parte más alta sin pasar por los primeros peldaños. Confieso que tal afirmación me ha dado mucho que pensar. Es decir, aunque hay que vivir el presente, aunque hay que mirar adelante, no podemos ignorar que tenemos un pasado y que ese pasado nos ha traído hasta aquí. Lo tenía claro el barcelonés y desde entonces, muy aliviado, lo tengo claro yo. El dramaturgo es resultado de un proceso evolutivo que se inicia con el garabateo de la primera cuartilla. Así pues, aquellas primeras piezas que en ocasiones nos parecen un pesado lastre para nuestro currículum, llegamos incluso a avergonzarnos de ellas, han sido necesarias. Me atrevería a afirmar que imprescindibles para el logro de mayores objetivos, naturalmente imprecisos e imprevisibles. Pero es que hoy, además, con ocasión de la celebración de este seminario que comparto con Fernando Arrabal, me apetece mirar atrás, recrearme en mis orígenes teatreros. Será fácil entender los porqués. No voy a perderme en discusiones bizantinas y tampoco voy a entrar en estériles diatribas acerca de qué tiempo es o ha sido mejor. Simple y llanamente voy a limitarme a confesar en público que pertenezco a una generación que derrochaba imaginación a la hora de jugar y que, salvo excepciones, se construía sus propios juguetes. Una generación que, adicciones otras aparte, desconocía los efectos del enganche al móvil, instrumento de progreso que anula el carácter social, el contacto personal del ser humano. Una generación que se divertía con el deporte sin necesidad de la existencia de grupos ultra. Una generación que perseguía la relación física, el encuentro con el otro. Pertenezco a una generación que buscaba el crecimiento de la persona, la formación del espíritu a través del esfuerzo, del saber, de la cultura. A una generación que luchó por la libertad con mayúsculas y sin cortapisas ideológicas de ningún tipo. En definitiva, a una generación que se hizo a sí misma sobre dos pilares, la familia y el colegio. En el primero, mi madre, que me inició en la lectura de textos teatrales y en el disfrute de las puestas en escena de un programa televisivo en blanco y negro que tanto nos aficionó al teatro, Estudio 1. El otro, la docencia marista en Jaén, que apostaba por la cultura en general y por el teatro en particular. Biblioteca y continuas actividades de interés lo certifican. Los anaqueles de aquella propiciaron mis primeros encuentros con los trágicos y comediógrafos griegos. Fueron testigos de mis preferencias por los que dieron prestancia al siglo de oro. Me dieron a probar el sabor único de la tabla ibérica
del esperpento. Dirigieron mi mirada hacia la otra generación del 27. Me regalaron la excelencia de la generación realista y el oportuno ramillete de componentes del nuevo teatro español. Me abrieron los ojos ante los imprescindibles del absurdo y del surrealismo. En fin, me acercaron a la lectura del teatro e hicieron de mí un ser libre. Aprovecho el momento para afirmar una vez más que no solo somos lo que comemos y lo que bebemos, también somos lo que leemos. El salón de actos del colegio hizo el resto. Desde las butacas de las primeras filas disfruté de representaciones de obras inimaginables en colegios y en otros centros, no ya religiosos, sino también públicos de la época. Historias para ser contadas de Osvaldo Dragún, la pancarta o está estrictamente prohibido todo lo que no es obligatorio de Jorge Díaz, Picnic de Fernando Alonso. ¿No se lo creen? Tienen mi palabra. Pero aún hay más. Fue tan brutal, que dirían los jóvenes de hoy, la afición al teatro generada entre bachilleres, que pedimos autorización para asistir a las 10 de la noche al montaje de farsas contemporáneas de Antonio Martínez Ballesteros, programado en el Teatro Asuán, hoy, gracias al progreso urbanístico, desaparecido. Ya en Granada, en cuya universidad cursaba estudios de Derecho, últimos años del franquismo, el grito estudiantil de prohibido, prohibir, nada que ver con la realidad democrática actual, me puso en el camino del compromiso como autor. Son los orígenes de mi teatro indigesto. Pero no soy estúpido. Una generación que también sobrevivió a guerra y convivió con la droga. Recuerdo, como si fuera ayer, aquellas torpes e ingenuas conversaciones que manteníamos, ávidos de conocimiento, aquellos imberbes bachilleres de ínfulas academicistas. Buscábamos impregnar aquellos encuentros de una seriedad de imposible aplicación, pues por mucho que nos esforzáramos, nuestra preparación era tan limitada que se imponían los gustos a las calidades. Pensándolo ahora, desde la considerable distancia de medio siglo, la cosa tenía su aquel. El teatro nos enseñó, como diría uno de los personajes de mi obra El Encuentro, a dialogar, es decir, a hablar y a saber escuchar. Nos permitió contrastar pareceres distintos y distantes. Nos abrió las mentes al respeto de criterios encontrados. Adolescentes de pies a cabeza. Fue una magnífica manera de ir haciéndose mayor, de salir al encuentro de la madurez, si bien aún lejana. Nos gustaban el fútbol y el baloncesto, pero apenas le dedicábamos tiempo en nuestras conversaciones, mucho menos a otros deportes. Íbamos directamente al grano, a debatir obras, autores, tendencias, mientras algunos, autorizados por los curas, se fumaban un cigarrillo. Entre caladas y humos, un par de interesantes poses o tres en clara imitación al actor de moda o al bestseller del momento. Y después, sentando cátedra, un comentario que despertaba reacciones de todo tipo, generalmente de rechazo, pues de inmediato llovían las propuestas, digámoslo con suavidad, alternativas. A pesar de que cada cual pretendía hacer valer su comentario, ello nos enseñó también a reflexionar. Y lo que es más importante,
a tener criterio propio, a rechazar la manipulación. Y me topé con las vanguardias. 16 años. He dicho vanguardia, en plural, pero podría haber dicho vanguardia, en singular. Este fue motivo de discusión, pues mientras unos mantenían como número el singular, solo puede anticiparse uno. Mientras, otros optaban por la pluralidad, por aquello de no ponerle puertas a. Lo cierto es que entre lo vanguardista, lo singular, lo novedoso y alguna etiqueta más, el ten con ten estaba servido. Por el potro de tortura de nuestras intenciones críticas, insisto, 16 años, llegó a pasar Pirandello y 6 personajes en busca de esto. Uno de nosotros, lo recuerdo perfectamente, mencionó una palabreja a la que hubo que dedicarle un tiempo en destriparla: metateatro. También se sometió a nuestra censura vanguardista Ionesco y la cantante Calva, Becker y Esperanto Aguador. Llegando el turno al surrealismo, se me ocurrió romper una lanza en favor de Lorca, y así que pasen 5 años. No llegué a atreverme con el público, pues confieso, mi bisoñé no supo hincarle el diente. No se me dieron razones de peso, pero el texto lorquiano no voló por los aires de auténtico lugar. Tampoco se libró Fernando Arrabal, aquí presente, y su teatro pánico con Picnic, Fando y Lee y el Triciclo. Ya hace unas décadas, y antes de abandonar a aquellos contertulios para siempre, ya había catado vanguardias individuales, ya citadas, y por supuesto colectivas, en grupo. He mencionado a la otra generación del 27 y a la colonial, que traspasaban entre ellas a algunos de los dramaturgos. Necesito ahora desempolvar, qué pena, el legado de una fundamental para entender el salto de la dictadura a la democracia, grupo del que me siento heredero. Son vanguardistas. Antonio Martínez Ballesteros con sus farsas contemporáneas ya citadas. Manuel Martínez Mediero con su obsesión política y sexual, como llegó a justificar un censor el informe desfavorable de una de sus obras. José Ruibal con su arriesgado posicionamiento de escribir contra el público. Ellos y otros cuantos, nómina de dramaturgos comprometidos con unos valores humanos de talante y calado democrático, como la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, autores que el profesor norteamericano Josh Warworth, con más buena fe que acierto, agrupó mediados de los años 60 de la pasada centuria en lo que denominó Nuevo Teatro Español o Nueva Ola Dramática Española. Estamos a la espera de nuevas vanguardias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu condición, por la manera de expresarte también, ha sido muy elocuente y yo creo que muy estimulante, muy estimulante. Hay que dar la respuesta más directa. Pero yo pero la tiene una escena, vale la pena.